vamos a presentar el tercer componente de este proyecto, en el cual trabajamos con unos filtros autolimpiantes, dos tipos de filtros, uno que utilizan un formato de discos y otro que utiliza las mallas, que ya estaba previamente instalado en uno de los sistemas de refrigeración de aquí de la central hidroeléctrica de Salto Grande. El objetivo general de esta propuesta y de este componente fue evaluar el uso de filtros autolimpiantes como tecnología limpia para la retención de esas larvas del mejillón dorado, también de la clorofila A y los grupos del fitoplancton en un sistema particular de refrigeración del complejo hidroeléctrico Salto Grande. Para eso instalamos un filtro de discos autolimpiantes en un sistema de refrigeración, determinamos la variación temporal de los parámetros físico-químicos del agua y cuantificamos a su vez las abundancias del zooplancton, que dentro del zooplancton se encuentran las larvas de moluscos, de larvas del Limnoparna fortunei, como así también otros grupos de organismos como son microcrustáceos y rotíferos. También evaluamos lo que fue el contenido de clorofila y los principales grupos del fitoplancton en ese sistema de refrigeración donde estaba previamente instalado el filtro de discos autolimpiantes. Y finalmente comparamos qué eficiencia de retención tenía el filtro que instalamos con el filtro de malla que ya estaba previamente instalado en ese sistema de refrigeración, como mostraron los compañeros de Salto Grande en la primera presentación. Como metodología, al inicio, el componente este se desarrolló entre diciembre y diciembre del 21 y diciembre del 22, terminando el análisis de las muestras en laboratorio en abril del 2023. Inicialmente tuvimos reuniones y visitas aquí a Salto Grande para llegar a ciertos acuerdos, para intercambiar metodologías, planteos de nuestra parte, planteos que ellos ya venían trabajando. Ahí fue donde se identificó el sistema de refrigeración de la unidad 10, donde íbamos a trabajar. Definimos dónde se instalaba el filtro de disco autolimpiante, el cual correspondió a la cota 3.9, y ahí surgió de parte de los técnicos de Salto Grande la sugerencia de incluir el filtro de malla, que ya estaba previamente instalado, para hacer una comparativa y un seguimiento de los mismos parámetros que se iban a trabajar con el filtro de disco autolimpiante que nosotros instalábamos. A su vez elaboramos un protocolo de monitoreo, comenzamos la colecta y las colectas de muestras fueron enviadas regularmente a Montevideo para su posterior análisis. Entonces aquí tenemos los lugares donde se instaló el filtro de malla, esta es la marca, el formato, este es el filtro de disco, este es el filtro de malla que ya estaba instalado, y el sistema de refrigeración, y acá está lo que corresponde al monitoreo que diagramamos en conjunto con los compañeros de Salto Grande. Aquí está el ingreso de agua al sistema de refrigeración, aquí se instaló el filtro de disco, posterior a ese filtro de disco se colocó una estación de muestreo, también había otra en esta zona acá que correspondía al sitio inicio, filtro de disco, y posterior, este es el filtro de malla, y en el filtro de malla, posterior al mismo, se ubicó otra estación de muestreo, totalizando 3 estaciones de muestreo, donde en la zona de inicio se colectó un bidón de 5 litros para determinar los parámetros físico-químicos del agua que ingresaban a ese sistema de refrigeración, y a su vez en estos 3 sitios colectamos muestras de agua para determinar las abundancias zooplanctónicas a través de lo que fue la colecta de determinados volúmenes previamente fijados, su posterior tamizado para retener esas larvas y después colocarlas en frascos fijados para su envío a Montevideo. También allí fueron colectadas lo que fueron botellas de 100 mililitros para la determinación de clorofila total y principales grupos del fitoplancton. Una vez colectadas esas muestras, fueron enviadas, fueron enviadas a Montevideo, totalizando un número de 19 muestreos. Allí fueron distribuidas a lo que fue Facultad de Ciencias, donde analizamos las larvas del Limnoparna fortunei y los principales grupos del zooplancton, como así también algunos de los parámetros físico-químicos, y en latitud latu se determinó lo que fue la concentración de clorofila total y grupos del fitoplancton. Como principales resultados es destacar que
los caudales durante el trabajo que realizamos aquí entre 2022 y 2023, los caudales del ingreso del embalse Salto Grande tuvieron este comportamiento, con mínimos al inicio y al final del periodo y máximos entre el periodo de estudio. Esto a su vez permitió también analizar en parte algunos de los parámetros que tenía el agua en el sistema de refrigeración. Con respecto a la temperatura, la misma mostró máximos y mínimos, ciclos estacionales marcados como en estudios previos. Los máximos se observan al inicio del periodo y al final del mismo. Los mínimos, por supuesto, están asociados. Ahí está apareciendo. Los mínimos están asociados con las épocas de menor temperatura, lo que es invierno. Con respecto al pH y la conductividad, los valores fueron similares a estudios previos, y con respecto a los sólidos suspendidos totales, los mínimos fueron encontrados al inicio del periodo de estudio, que correspondió a su vez también con bajos caudales, ¿sí? Cuestión de que durante bajos caudales ingresaban menores sólidos suspendidos totales que fueron reportados al igual en el sistema de refrigeración de la unidad 10. Con respecto al componente biológico, digamos que las larvas del Hymenopterna fortunei las dividimos en plantónicas y lo que son plantígradas. Tuvieron sus máximos allá por abril-mayo, pero también otro máximo, pero de menor magnitud durante los meses de septiembre. Acá tenemos las plantígradas, fueron mayormente encontradas durante los meses de marzo y abril. Las plantígradas corresponden al último estadio larval de ese ciclo que desarrolla en la columna de agua, y posteriormente de este estadio el organismo pasa a asentarse en sedimentos, en sustratos duros, en rocas, en sustratos naturales, en sustratos artificiales como pueden ser los sistemas de refrigeración. Por lo tanto, es de esperar que esos asentamientos, debido a estos máximos larvales, del mejillón dorado pasando a su fase larval a fase bentónica, sean aproximadamente entre mayo y junio. Por lo tanto, se recomienda durante esas etapas realizar mayores estrategias de mitigación de esta invasión para ir minimizando paulatinamente lo que es el pasaje de larva a organismo juvenil y posteriormente adulto. Por otro lado, lo que corresponde a los otros organismos que componen la comunidad zooplanctónica, estuvimos trabajando con organismos que son microcrustáceos, unos se llaman cladóceros, otros son los copépodos, que tenemos un tipo que son calanoides y otros ciclopoides. Como ven, los periodos y el comportamiento fue similar en todos esos organismos, al igual que los rotíferos, mostrando máximos similares a los de las larvas del Hymenopterna fortunei al inicio y al final del periodo, correspondiendo a marzo, abril, mayo, y finales del periodo a partir de septiembre hasta diciembre. Estos estudios y las tendencias encontradas fueron similares a los estudios que mostró Facundo al inicio, que correspondía a una serie temporal amplia. Bueno, nosotros con un periodo de tiempo más acotado tienen las mismas tendencias que los estudios previos realizados aquí en Salto Grande. ¿Qué sucedió? Existió una relación entre lo que fueron las abundancias de los estadios larvales, tanto esa larva de tipo planctónica, que está en violeta, como la de P. de Beliger, con la temperatura. También a mayor temperatura, principalmente a partir de los 17 y 18 grados, se incrementan las abundancias tanto de los microcrustáceos como los de rotíferos. Resultados también similares a los encontrados previamente. Entonces tenemos una relación directa entre la temperatura y el florecimiento o el incremento de las abundancias larvales del Hymenopterna fortunei y los microcrustáceos, siendo que el Hymenopterna fortunei tiene sus máximos a partir de lo que es las temperaturas de marzo y abril, que corresponden a 21 grados Celsius en el agua que ingresaba al sistema de refrigeración. Ese es el comportamiento biológico. Entonces, viendo este comportamiento biológico, empezamos a trabajar con las diferencias que existían en ese sistema de monitoreo que les comentaba, siendo los datos de la estación inicio están en blanco, la del filtro de disco en verde y la del filtro de malla en celeste. Como ven, a lo largo del muestreo
de 10 muestreos, en el cual comparamos el filtro de malla, el filtro de disco con el filtro de malla, existe una disminución entre las concentraciones que ingresan las concentraciones larvales que ingresan al sistema de refrigeración con respecto a las que encontramos posterior al filtro de disco, y más aún con respecto a las que se encuentran posterior al filtro de malla. Hay una eficiencia de remoción mayor entre lo que son las larvas, la eficiencia de remoción de larvas entre el filtro de malla y el filtro de disco. Esto se evaluó a partir de un monitoreo en conjunto, ¿sí?, de los dos filtros, y seguimos el monitoreo con 19 muestreos en el filtro de malla. Como vemos acá, la eficiencia entre el filtro de disco y el filtro de malla fue diferente. Una presentó una eficiencia cercana al 52%, y la otra, la del filtro de malla, fue más estable, cercana al 95%. Esas diferencias, con la información que generamos y que tuvimos acceso durante el proyecto, no pudimos explicarlas, y pudo haber sido debido a la ubicación del filtro de disco al inicio de ese sistema de refrigeración, con agua quizás un poco más sucia, entre comillas, en contraposición con el filtro de malla, que estaba metros después y con tamices previos, o la diferencia del caudal que pasaba entre el filtro de disco o el filtro de malla. Lo que sí, ambos retienen, aunque con diferente eficiencia. Por otro lado, lo que corresponde a clorofila y principales grupos, correspondió a un periodo de bajas concentraciones de clorofila. En este caso estamos acá contrastando lo que son las concentraciones de clorofila en la estación inicio, en el filtro disco y el filtro de malla. No siempre el inicio fue mayor al filtro disco o al filtro de malla, hay quizás algunos problemas metodológicos. Las diatomeas y los dinoflagelados, cuando hablamos de los principales grupos, predominaron en 7 de los 10 muestreos, entre el 32 y el 74%, siendo la remoción de cianobacterias, que era uno de los intereses para ver qué resultados teníamos a partir de la ubicación de esos filtros de disco y el monitoreo del filtro de malla. Bueno, con respecto a la remoción de cianobacterias, el filtro de disco tuvo una remoción que varió entre el 6 y el 73%, mientras que el filtro de malla fue más eficiente, y durante los 8 muestreos que se monitoreó varió entre el 1 y el 100% de remoción de las cianobacterias. Finalmente, como consideraciones finales, el sistema de refrigeración en la unidad 10 encontró una variabilidad temporal en los sólidos suspendidos totales que estarían relacionados con el comportamiento observado de los caudales en el embalse y que podrían afectar potencialmente al sistema de refrigeración. Existe una asociación directa entre la temperatura del agua y la abundancia de ese zooplancton, incluyendo las larvas del Hymenoptera fortunei, presentando máximos larvales entre 17 y 21 grados Celsius. Los máximos de los estadios larvales P. esos estadios que están al final del ciclo que ocurre en la columna de agua y que posteriormente se van a convertir en organismos reclutas juveniles y adultos, sugieren que los asentamientos de estadios juveniles ocurrirían al final de verano e inicios de otoño. En dichas épocas se recomienda incrementar estrategias de control para la prevención de macroincrustaciones de colonias de mejillón dorado en las infraestructuras hidráulicas del complejo hidroeléctrico, y se constató la retención de larvas del Hymenoptera fortunei y contenidos de clorofila en ambos filtros autolimpiantes, aunque con diferencia en su eficiencia de retención. A pesar de esto, ambos filtros podrían ser considerados en estrategias de control del mejillón dorado en los sistemas de refrigeración del complejo hidroeléctrico Salto.